Muy buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional, Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 2 de julio del 2024 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con el libro de Job, capítulos 40 al 42 y el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos 24 al 48. Job 40 al 42 y Hechos 10, 24 al 48. Bueno, llegamos al final del libro de Job, em, donde en todo este ejercicio eh, de interlocución entre Job, sus amigos, Job con el Señor, em, pues llegamos como a la conclusión, em, donde Job al fin o al cabo del tiempo, pues termina comprendiendo y entendiendo, conociendo al Señor. Unos elementos, pues, que quiero resaltar que seguramente ustedes los han leído, pues tiene que ver, pues, con la conciencia que se despierta en Job de reconocer humildemente, primero, quién es el Señor, segundo, quién es Él, y en esa claridad de quién es el uno y el otro, pues seguramente nuestro corazón debería ser humilde. La humildad y la soberbia es una actitud que tiene que ver respecto al Señor. La humildad y la soberbia es la actitud, la postura que cada uno de nosotros tiene con eh, respecto al Señor. No solo es una postura frente a nuestro prójimo, sino cómo nosotros reconocemos su soberanía, su autoridad, su poder, cómo nosotros también nos sujetamos y nos sometemos a su voluntad. La soberbia es una postura de rechazo a la voluntad del Señor, a la autoridad del Señor, a la soberanía del Señor. Y la humildad, pues es reconocer de que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. De allí que la Biblia dice que pues el Señor al humilde lo acerca, pero al soberbio lo mira de lejos. ¿Sí? Esto no es solo una simple postura que tengamos frente a los seres humanos o frente a las circunstancias de la vida, sino que es una actitud y una postura respecto al Señor. ¿Qué pasa aquí en el capítulo 42? Bueno, Job ya ha entendido, se ha humillado, ha reconocido que él no era mejor que nadie. Los amigos de Job también han de entender que estaban equivocados juzgando en exceso a Job. Bueno, es la reacción casi normal de pensar de que si a alguien las cosas no le salen bien es porque ha hecho algo mal y que pues todo es una consecuencia. El capítulo 42, entonces, Job está, las Biblias le colocan un título que la mayoría de las veces es un título que nos ayuda a entender ese párrafo de la Biblia. Y dice confesión y justificación de Job. Es el Señor, él le confiesa al Señor, declara, proclama al Señor, y pues el Señor es el que los justifica y le dice. Le contestó Job al Señor y le dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Si esta es una confesión que está haciendo Job, está declarando al Señor lo que él ha entendido ahora del Señor. Conozco que todo lo puedes. Sí, esta es una declaración sublime de parte de Job. Conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Sí? Miren esta confesión de pecado, porque está reconociendo su pecado, pero también es una declaración de ese reconocimiento de lo que es el Señor. Em, Conocimiento. Aquí Job está diciendo claramente, ahora sí te conozco, ahora sí te he podido ver. Él mismo al principio del libro declara eso, pues que
Él sabía, cuando dice yo sé que mi Redentor vive, él sabía que al fin y al cabo iba a poder conocer y ver al Señor. Bueno, ¿qué le dice luego el Señor a él? Que ore por sus amigos. Seguramente Job está un poco resentido con sus amigos por su postura, por sus juicios, por sus declaraciones no necesariamente muy objetivas, no necesariamente muy llenas de sabiduría. Y el Señor le dice, bueno, como nos estamos poniendo en paz nosotros, como yo te estoy enseñando, pues lo lógico es que si tú mejoras la relación con el Señor, es que mejore la relación con tu entorno, con tu prójimo, ¿sí? Ese es el deber ser de las cosas. Yo no puedo creer que el Señor me ha sanado, me ha perdonado, me ha libertado, me ha dado la oportunidad de volver en amistad con Él y seguir con enemistades con los seres humanos. Entonces, este era el paso siguiente, ¿sí? El Señor entra en paz con Job, Job entra en paz con el Señor, hay una reconciliación y el paso siguiente entonces es ponte de acuerdo con tus amigos, ¿sí? Esos son como los pasos de restauración que el Señor va dando con nosotros. Cuando volvemos en amistad con Él, cuando somos llenos de su amor, cuando somos perdonados, cuando conocemos de primera mano en experiencia propia la misericordia, pues también nos exhorta a que nos pongamos de acuerdo con aquellos que nos han hecho daño o a quienes nosotros les hayamos hecho daño. Y dice que oraron, pero vino algo, un versículo muy especial. Quitó el Señor la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. De alguna manera, esa reconciliación con el prójimo nos lleva a libertad, ¿sí? Seguramente era la manifestación clara, la evidencia clara de que Job era una nueva criatura, de que Job había sido restaurado en su relación con el Señor. Creo que el Señor nos da una capacidad para poder solucionar esas situaciones pendientes, a veces situaciones de años, a veces situaciones de toda la vida, relaciones con la familia, con los padres, hermanos que hemos considerado tal vez irreconciliables, pues el Señor da esa capacidad de perdonar. ¿Y qué vino después para Job? Bueno, ahí en adelante del versículo 10 describe cómo el Señor le da más de lo que él tenía, ¿sí? Más riquezas, de nuevo hijos, de nuevo esposa y años de vida. Y dice que Job incluso pudo ver hasta la cuarta generación de sus hijos. Seguramente, como la misma Biblia lo menciona, siempre la bendición del Señor es tal que supera cualquier tipo de dificultad, aflicción o adversidad que hayamos tenido. Pero muy clave todo este proceso de Job, entenderlo, luchar por mantener nuestra relación con el Señor y también tener la oportunidad, como la Biblia dice, pues en cuanto sea posible, así lo advierte, en cuanto sea posible, estemos en paz con todas las personas. Seguramente es en cuanto sea posible, también da la posibilidad que hay relaciones que no depende de nosotros mantenerlas, pero en cuanto sea posible parte de nosotros, pues cuidar, estar en paz con todo el prójimo. Y el capítulo 10 de Hechos habla de un personaje muy importante eh, que, que va a marcar, va a haber como un punto de inflexión muy importante con este personaje Cornelio, porque como les he mencionado en otras oportunidades, la iglesia primitiva, o los apóstoles y los primeros discípulos tenían la imagen mesiánica del Señor que era el Mesías de Israel, ¿sí? Así lo veían. Ellos no pensaban en que podría ser el Mesías del mundo. ¿Por qué? Porque la figura mesiánica que ellos esperaban era el caudillo descendiente de David que traería libertad de la opresión del Imperio Romano. Entonces, pues si venía a liberar al pueblo de Israel, ¿qué tenía que ver con los gentiles? Esa era la idea que ellos tenían. Solo que en la medida en que ellos fueron avanzando, en que vinieron las persecuciones, en que tuvieron que ser esparcidos, pues van llevando el evangelio y se van adhiriendo
a la iglesia gentiles. Gentiles es la expresión que usa la Biblia para referirse a aquellos que no son judíos de nacimiento. Así que en este proceso de aprendizaje va a aparecer un personaje como Cornelio, que lo menciona el capítulo 10, que era un centurión, era digámoslo así, un comandante del ejército romano. Entonces tenía dos cosas contrarias para como lo podría ver el pueblo de Israel. Primero, pues era romano, o sea, era digamos así, del imperio que los estaba dominando. Y segundo, era militar, pero no era un simple soldado, sino que era un centurión de la compañía, o sea, tenía más o menos bajo su dirección una compañía de 100 hombres. Era un poco más, pero se le decía centurión. Eh, Así que aparentemente era un hombre contrario, tal vez no sería muy querido, pero es que Cornelio tenía algo muy especial y lo menciona el mismo versículo 2 y quiero, aunque la lectura nos ubica desde el 24, pero es muy importante retomarlo para poder concluir. Cornelio estaba en una ciudad llamada Cesarea, era una ciudad muy importante, un puerto marítimo que había construido Herodes el Grande en honor al emperador, por eso le puso Cesarea, en honor al César, Cesarea Marítima. Era un puerto muy importante para su época, era muy moderno. Y pues pienso yo que allí tendría que haber un muy fuerte ejército, ¿sí? Que cuidaba, por ahí entraban la mayoría de las mercancías, o sea, todo el comercio, la mayoría del comercio internacional se daba a través de este puerto de Cesarea. Bueno, hoy está destruido, existen las ruinas. Es un lugar maravilloso en Israel porque fue destruido con unos terremotos, pero están las ruinas donde uno puede ver la dimensión de este puerto extraordinario sobre el mar Mediterráneo. Dice entonces, y ojo con esto, el versículo 2, él era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Mira, aquí hay cuatro cosas muy importantes que resalta la Biblia de Cornelio. Cuatro cosas muy importantes. Uno, que era piadoso, dos, que era temeroso de Dios con toda su casa, o sea, de alguna manera él tenía esta positiva influencia en toda su casa, dice que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Estas cuatro cosas. Un hombre piadoso, la expresión que se utiliza con un hombre piadoso, viene la palabra griega eusebes, es un prefijo que quiere decir bien bueno y rendir homenaje, o sea, que era un hombre que con sus acciones, que con su forma de vivir, que con su estilo de vida, estaba rindiendo homenaje al Señor, ¿sí? De allí que el impío es quien, de alguna manera, con sus acciones y conductas, avergüenza, ¿sí? No está rindiendo homenaje, sino por el contrario, está tal vez irrespetando al Señor. Y por eso aquí se reconoce que el comportamiento, y es extraño, es que era un militar y era un comandante del ejército y vivía en una ciudad portuaria importante, bueno, donde tendría la oportunidad de actuar de manera impía, pero se reconoce que era un hombre piadoso, que a través de sus acciones y conductas rendía el mejor homenaje al Señor, ¿sí? Los hechos, las acciones, que son las que en verdad nos tienen que definir y hablar de nosotros. Pero además dice que él era un hombre temeroso, tiene em, de la palabra profeo, perdón, proveo, que tiene que ver con temor, que se conduce con reverencia ante Dios, con prudencia delante del Señor. Y estas dos acciones o estas dos actitudes, digámoslo así, porque la piedad y el temor es, digámoslo, algo interno, ¿sí? Es una actitud es que se manifiesta a través de unas acciones, pero la Biblia resalta dos acciones. Uno, que hacía limosnas, ¿sí? Dice el versículo 4, perdón, el versículo 2, que hacía muchas limosnas al pueblo.
Esa palabra limosnas viene de la palabra eleos, que es misericordia, ¿sí? Compasión. O sea que él tenía una acción de caridad, ¿sí? Era una acción de caridad movido por su compasión y su misericordia. O sea que cuando esta palabra se utiliza, se le está dando a aquel que está menos favorecido. Por eso no es correcto decir que se da limosnas a la iglesia, porque decir que se da limosnas a la iglesia es ver la iglesia y los servidores de la iglesia como si fueran pues en una condición marginada, deplorable, necesitada. La limosna era un favor que se tenía con aquellos menos favorecidos, pues la iglesia no se puede ver como algo menos favorecido. Por eso la Biblia, cuando habla de lo que se aporta a la iglesia, la Biblia habla de ofrendas, que es diferente a limosnas, de primicias o de diezmos, y las limosnas son acciones, recursos que se dan a aquellos menos favorecidos, aquellos que están en una condición desfavorecida, ¿sí? Eso era lo que hacía Cornelio. Cornelio tenía favor con el pueblo porque le ayudaba al pueblo. Entonces, si había alguien con necesidad, con hambre, necesidad de vestido, pues Cornelio así lo actuaba. Ahora, ¿qué necesidad tenía Cornelio de hacer esto? Lo tenía todo, era romano, tenía escoltas, él no tenía que buscar el agrado de nadie, él no tenía que buscar que lo quisiera el pueblo, no, él tenía que cumplir su trabajo. Y pues, ¿quién se va a poner a gastar la plata en un pueblo al cual tiene subyugado? Y pues nada le interesa, nada puede recibir. Mire, la mayoría de la gente en este mundo da esperando recibir algo. Por eso muchas veces se mide a quién se le da. De allí que creo yo, el Señor conociendo, pues que a veces nuestro corazón es un poco interesado, también estableció unas, digámoslo así, unas correspondencias a aquel que ayuda a otros. ¿Sí? Por ejemplo, dice la Biblia, a Dios presta el que al pobre da. ¿Sí? Algo así como que el Señor asume una deuda cuando alguien da al necesitado, ¿sí? Al menesteroso, al necesitado. Cornelio no tenía necesidad de agrado, no existía pues la manera de hacer proselitismo político para que lo eligieran a través de suplir una necesidad. No, no tenía necesidad, pero dice y reconoce claramente el libro de los Hechos que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Mira estas dos acciones que manifiestan la piedad y el temor de Cornelio. Uno ayudaba al prójimo, ¿sí? Ayudaba al prójimo y ayudaba al más necesitado, o sea que no lo hacía por un interés o una retribución, sino que lo hacía porque en su corazón había piedad y temor. Pero dos, hacía oraba a Dios siempre. En eso se manifiesta la piedad y se manifiesta el temor, en que estoy orando siempre, pero también tengo favor del prójimo. Trato de ayudar, de bendecir, de favorecer, de estar presente en la necesidad del prójimo. Ahora, otra cosa, quien tiene misericordia, porque de ahí viene la palabra limosna, el leos, quien tiene misericordia del prójimo, no solo suple necesidades materiales, también trata de llevarle verdades espirituales, ¿sí? Quien tiene misericordia del prójimo hace todo lo posible por dar a conocer las buenas nuevas, por llevar el conocimiento del Señor a otro, porque usted puede suplir una necesidad puntual material, alimento, vestido, pero ¿de qué sirve si no estamos llevando a que la gente conozca al Señor y en últimas, pues se vaya a una eternidad con Cristo? Pero ojo con el versículo 3 y 4. Bueno, este vio claramente una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Mire lo que le dice el ángel a Cornelio. Ángel es mensajero porque trae un mensaje, por eso evangelio es el buen mensaje. Entonces, este ángel le trae un buen mensaje a Cornelio y le dice, tus oraciones, estoy en el versículo 4, tus oraciones y tus limosnas, ¿se acuerdan que dice que él hacía muchas limosnas y oraba a Dios siempre?
O sea que estas acciones manifestaban las actitudes de Cornelio que eran temor y piedad. Y dice, o sea, esto que es evidente, estas acciones, estas conductas evidencian lo que hay en tu corazón. Y es tan evidente que le dice así el ángel, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. No, es impresionante. O sea, el Señor vio tu piedad y tu temor a través de tus muchas limosnas y tus oraciones constantes, constantes o frecuentes, porque se oraba a Dios siempre. O sea, el tema de la piedad y el tema de la misericordia no es con discursos, es con acciones, ¿sí? Y dice el ángel, el Señor vio esto. Por eso, entonces viene la historia que Pedro tuvo una visión y el Señor le dice, ve a este gentil y le vas a hablar del Evangelio. En el versículo 24, que es lo que ya nos corresponde, Pedro llega a Cesarea después de tener la visión, ¿sí? Él tuvo una visión de Cornelio. Y Pedro obedece porque para él era insólito, pues que también el evangelio fuera para los gentiles y más para los romanos, que eran como el agente opresor del pueblo de Israel. Y dice el versículo 24, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo y postrándose a sus pies, adoró. Pero Pedro le levantó diciendo, levántate, yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró, halló a muchos que se habían reunido. Mire la piedad de Cornelio que llevó a evangelizar. O sea, Pedro, este Cornelio sin saber con claridad el evangelio, pero lo llevó a anunciarle a otros. Dice el versículo 28 y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar, así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio, versículo 30, le dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y me dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Impresionante. Y aquí dice dos cosas. Primero aparecía memoria, dice para memoria delante de Dios, y aquí dice tu oración y tus limosnas han sido recordadas. A propósito de la palabra memoria que aparece en el versículo 4, es la palabra mnemoneo. ¿Qué quiere decir registro memorial? De ahí viene la palabra mnemotecnia, que es una forma, ¿sí? Una técnica que se usa para tener, digamos, guardar una información, ¿sí? Acrósticos, canciones, poemas que se han usado para afianzar ciertos conocimientos. Esto a mí me llama mucho la atención, este registro memorial está reconociendo la Biblia que viene por estas dos acciones: tener misericordia con el pueblo, ¿sí? Teniendo compasión, caridad, pero por las oraciones constantes. Y estas limosnas y estas oraciones constantes que manifiestan la piedad y el temor se convierten en un registro memorial delante de Dios. A propósito, en estos días creo que leíamos el Salmo 20. El Salmo 20 dice de la siguiente manera, dice, el Señor te oiga en el día de conflicto, en nombre de Dios de Jacob te defienda, te envía ayuda, mire, está diciendo, te oiga cuando haya un día de conflicto, te defienda, te envía ayuda desde el santuario, te sostenga desde Sión, y ojo con el 3, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. O sea, las buenas acciones que surgen de un corazón que teme, que es piadoso, ¿sí? Que rinde homenaje al Señor a través de sus buenas actitudes y conductas. Esa, 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 esos actos de misericordia, esas oraciones frecuentes son un memorial
delante del Señor, ¿sí? Y ese memorial nos permite que el Señor también nos oiga, nos defienda, nos ayude y nos sostenga, según dice el Salmo 20. Eso pasó con Cornelio. Cornelio, Cornelio, a ver, muchas veces usamos la religión como para mostrar una superioridad moral, para dar discursos, para sermonear. Cornelio lo único que hacía era manifestar esas virtudes internas a través de acciones coherentes con lo que él era. ¿Eso en qué se convirtió? En un olor fragante delante del Señor, en un memorial, en un registro memorial en el corazón del Señor. Y eso hizo que el Señor despertara a Pedro para que le anunciara las buenas nuevas, ¿sí? Eh, la palabra del Señor nos habla de que el Señor es justo, que Él sabe siempre lo que nosotros hacemos bien. Él tiene presente lo que hacemos de manera correcta para la gloria de su nombre. Y en el momento más oportuno, porque el Señor, si algo tienes que es oportuno, pertinente, justo, adecuado, Él, en ese registro memorial que tiene las buenas cosas que glorifican su nombre, Él enviará su bendición, ¿sí? Su bendición en el momento más necesario. Mm, a veces nosotros creemos que necesitamos algo en un momento específico, pero el Señor sabe en qué momento es más necesario, ¿sí? Y ahora el punto es, ¿qué memorial tenemos delante del Señor? ¿Sí? Si necesitáramos la intervención divina, ¿qué material de memoria está en el corazón del Señor para que se incline a favor de nosotros? Creo que la Biblia no solo con Cornelio, con muchos otros pasajes nos muestra cómo alimentar el corazón y la mente del Señor para que nos tenga presentes. Es que de eso se trata. ¿Cómo hacer para que el Señor nos tenga presentes en su mente y en su corazón? Eh, El Salmo 20 habla de las ofrendas a que glorifican a Dios, que yo honro al Señor con mis bienes, pero la Biblia también habla de tener favor con el prójimo, con el más necesitado, pero la Biblia también habla de orar siempre y aquí nos está mostrando de guardar el corazón en piedad y en temor del Señor. Si se acordó de un hombre que ante la sociedad podría ser juzgado como un hombre perverso, porque ¿cómo podrían ver los judíos a los soldados romanos como hombres malos? Si se acordó de un hombre que la sociedad podría juzgar como un mal hombre, pero ¿qué sabía el Señor? Lo que seguramente no muchos sabían, aunque bueno, la Biblia dice que el pueblo reconocía a Cornelio, ¿sí? Que el pueblo reconocía de que él, a pesar de que tenía un estigma de ser o de representar algo malo, hacía bien al pueblo. O sea, él iba más allá de la imagen que podría tener por lo que él representaba aparentemente. Y dejó que su corazón se llenara de de buenas cosas y que a través de esas buenas cosas manifestara esa piedad y ese temor. La pregunta es, qué material, qué registro memorial tenemos delante del Señor. Y si usted poco ha manifestado o mucho manifestado, si usted ha sido piadoso, temeroso, ha tenido misericordia, compasión de otros, no para de orar, tranquilo, que todo esto está registrado en la memoria del Señor. Si lo ha hecho poco, pues puede empezar hoy mismo a registrar en el corazón del Señor estas cosas que en el momento en que más lo necesitemos, veremos cómo Él envía sus mensajeros, sus instrumentos, o Él mismo actuará a favor de nosotros, pero no paremos de hacer el bien. La Biblia nos exhorta a que no nos cansemos de hacer el bien, que no dejemos de hacer lo que nos corresponde, que en su tiempo, en el momento, en el más necesario, es que vamos a ver la misericordia de Dios. No desfallezcamos. La palabra del Señor cuando nos habla, por ejemplo, de la paciencia, esa paciencia es un largo aliento, es una capacidad de esperar, ¿sí? Dice la Biblia, pacientemente esperé el Señor y Él se inclinó hacia mí. Viene esa palabra macrotimia,
que es alargar las pasiones, extender, darle, eh, por eso longanimidad, no es apresurarse, no es esperar en el tiempo perfecto del Señor. Oremos empezando este nuevo mes y pidámosle al Señor que, pues si te hemos tenido registro memorial delante de su corazón, que en este mes y en este nuevo semestre incline la balanza a nuestro favor. Si usted es consciente y con humildad puede reconocer que gracias a su bondad hemos tenido como manifestar la piedad y el temor que hay en nuestro corazón a través de actos de misericordia hacia el prójimo y no hemos parado de orar, a pesar de todo, no hemos parado de orar, que siempre oramos y que hemos procurado incluso involucrar a los nuestros en la oración. Dígale, Señor, ten a buen término en esta nueva etapa de este año, inclinar tu corazón y responder ante esa situación desafiante o adversa que estamos pasando. Déjanos ver tu misericordia y tu gloria y, y tener la tranquilidad de que hemos registrado en tu memoria, Señor, actitudes y conductas que a ti te agradan. Si poco, Señor, he puesto en tu memoria, pues te suplico que me permitas empezar a construir hoy mismo, en hacer, en cambiar mis actitudes, en mejorar mis conductas, eh, en poner delante de ti memorial. Por eso un presente es tener, Señor, en la memoria eh, ese pensamiento constante y permanente delante de ti. Señor, tu palabra me enseña que el honrarte también con mis bienes es manera de tenerte, de tenerme presente en tu corazón y en tu mente. El darle al necesitado, al menesteroso. El no simplemente cerrar mi mano con egoísmo, sino entender que hay menos favorecidos que yo. Dígale así con toda tranquilidad. Señor, me he esforzado en registrar en tu memoria eh, mis actos de piedad, de temor, de misericordia, y no he parado de orar, Señor. De hecho, la oración ha sido consuelo, ayuda, fortaleza, y yo te pido hoy humildemente que lo tengas presente y que inclines entonces tu oído, tus ojos y extiendas tu mano, Señor, para dar mi ayuda en esta situación. En la situación que usted sabe que lo necesita, en la más apremiante, en la más desafiante. Empezamos este nuevo semestre, Señor, con la esperanza de seguir viendo tu gloria, pero puntualmente en estas situaciones verla de manera sorprendente, asombrosa, Señor. Así lo necesitamos. Fortalece nuestro ser interior y no nos dejes desmayar, Señor, como nos exhorta el libro de Hebreos. No nos dejes desmayar, sino que levántanos con la fuerza de tu espíritu para salir victoriosos en ti, Señor. Y que tu nombre sea exaltado y glorificado en medio de nosotros. Gracias por este día. Yo humildemente te encomiendo este día, esta semana, este mes y este semestre. Y te pido tu bendición, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.